Natalia, Kelly, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra muchísimo. Bueno. Por acá está entrando Irma. Irma, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias, sí, señor. Bueno, me alegra mucho. Bueno, empecemos de una vez con las que están y con los que estemos, ¿cierto? Muy bien. Primero, ¿cómo les fue con el tema de esa construcción inicial? ¿Ustedes qué piensan? Pues la verdad, por ejemplo, yo traté de trabajar sobre lo que me había planteado desde un inicio, como buscando bastante que era COVID, responsabilidad social de las empresas durante pues la pandemia, qué pasó con las pequeñas empresas. Lo que más duro yo creo que me dio fue el tema de la parte financiera como algo económico, porque los temas que uno ve en el diplomado, uno dice, ¿cómo los aplico a eso? Sí, Entonces, claro. Entonces vi más que todo ahora que estaba con el BID, con todo el tema, entonces busqué páginas como CEPAL, como BID, como cosas a ver cómo estaba la situación. Okay. Como que eso me pegué, pero le he seguido aumentando cosas después de la entrega, porque creo que me hace falta mucho. Okay. Listo, Natalia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Pues yo, la verdad, pues como era ¿cómo se dice? El cuerpo del ensayo, entonces uno como que es más enredadito porque no tiene como la introducción, ¿sí me entiendes? Como la parte inicial. Pero pues traté de hacerlo muy enfocado también en la responsabilidad social y cómo este tema puede ser un beneficio pues para las empresas de mi región y cómo también pueden afectar financieramente. No sé cómo me habrás visto tú. Bueno. ¿Y Kelly? Yo ya te dije. Verdad. Irma. Irma. Sí, profe, es que estoy teniendo problemas con el audio. Bueno. Pues sí, profesor, me enredé. Eso sí, tengo que confesarlo. Me enredé con la estructura de cuerpo del ensayo. Lo estoy trabajando por el lado del transporte, con los procesos administrativos y o sea, como la afectación que ha tenido esa parte con lo de la pandemia del COVID. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer algo. Y voy a pasar de alguna manera por, digamos, apenas sabemos 3 de las 6 que se suponen que deben estar en este encuentro, pero yo creo que las orientaciones que les voy a dar, por lo que yo leí inicialmente de sus ensayos inicialmente, tienen, digamos, el mismo contexto. Y cuando yo hablo del mismo contexto es que nos faltan algunos elementos de ajustes. Listo. Voy a empezar con Natalia. Y empiezo con Natalia, pues porque es la primera que encuentro en la lista. Después voy a seguir con Kelly y por último voy a seguir con Irma. Entonces,
digamos con todo el respeto que Natalia se merece. Entonces, en ese sentido, voy a presentarles qué es la estructura más o menos que tiene Natalia. Luego sigo con Kelly y termino con Irma, así como se los había mencionado. Muy bien. Natalia habla sobre, digamos que este es el nombre preliminar del ensayo, responsabilidad social empresarial y su incidencia en la economía del municipio de Santa Rosa de Osos en Medellín. Como Natalia lo menciona, como no tiene la introducción, entonces de pronto se les hace complicado, pero ya se van a dar cuenta que era mejor empezar por el cuerpo que comenzar con la introducción. Entonces miremos, Natalia menciona algo aquí de la siguiente manera. De acuerdo al artículo 333, se deduce que la responsabilidad social empresarial, de ahora en adelante RSE para abreviar, que me parece muy bien, consiste va la coma, no antes en qué, consiste en que las distintas organizaciones deben cumplir de forma rigurosa con los estatutos y normas legales vigentes, como también la de asumir voluntariamente, unos lineamientos comportamentales de principios éticos, entre ellos la responsabilidad social, laboral y protección del medio ambiente. Aquí falta y, entre otros. Asimismo, en este artículo se considera, disculpen, que la actividad económica y la iniciativa privada son libres. Es todo, remarcado entre los límites del bien común, como también en su ejercicio nadie podrá solicitar permisos previos ni requisitos sin el debido consentimiento estipulado por la ley. Es importante que ustedes lean en voz alta para que ustedes vean la coherencia específicamente de las ideas y de cómo los signos de puntuación están haciendo de alguna manera efecto en la redacción. Entonces sigamos, aquí dice, de igual importancia. Yo no diría de igual importancia, diría, si yo estoy hablando, por ejemplo, acá de un tema de normas en relación a la responsabilidad social, laboral y protección del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, aquí debería de cambiar de cierta manera el conector, de igual importancia. Yo no diría de igual importancia, yo diría, digamos, de igual importancia. Este marco señala que en orden de importancia sería muchísimo mejor. El marco señala que la libre competencia, entonces cuando yo digo en orden de importancia, el marco señala que la libre competencia, señala, coma, que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Cuando yo hablo en orden de importancia o en este orden, el marco o el artículo 333, la libre competencia económica son varias posibilidades de redactar, niñas. Entonces, es un derecho de que todos, a ver, yo veo, la libre competencia económica es un derecho que todos supone responsabilidades. Entonces, fíjense, aquí que parece ser que me está sobrando. Es decir, las empresas como base del desarrollo tienen una función social que implican obligaciones. En este sentido, el Estado debe fortalecer a las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial con enfoque en la responsabilidad social. Fíjense que todo esto parecen ser ideas de Natalia. Con lo anterior, o yo diría, seguidamente, cuando dice acá, se observa que entonces yo no diría que se observa, yo diría esto sobra. O sea, con base en lo anterior, la RSE tiene una base de voluntariado, ¿cierto?
porque es que en ningún momento lo escrito que hay atrás no habla de una observación, ni tampoco dice específicamente que tenemos que observar algo, ¿cierto? Entonces, esto sobra. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que a veces uno coloca palabras en los ensayos que de cierta manera sobran y que le dan mucha muletilla a la redacción. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta esos elementos. Entonces, con base en lo anterior, la responsabilidad social empresarial tiene una base de voluntariado y es considerada como un valor agregado por parte de las empresas que implementan esta política, ¿cierto? Cuando hablan de esta política, uno tiene que ser claro, bueno, ¿y cuál política? Cuando yo miro hacia atrás, uno dice, bueno, ¿cuál es la política? No la veo por ningún lado. Entonces uno tiene que ser muy claro antes de, digamos, argumentar ideas. No obstante, hay que señalar, coma, que dentro de las políticas de, o sea, la coma va antes del qué, porque el qué hace parte de la oración completa siguiente. Dentro de las políticas de la responsabilidad social empresarial se ha suscitado un conflicto, pues algunas organizaciones la consideran una obligatoriedad, que se aleja de ser considerada un estímulo o un valor agregado. Dos puntos. Entre tanto, no entiendo dos puntos. Cuando uno coloca dos puntos, uno dice, se deben describir unos elementos con base en los siguientes aspectos, dos puntos, ¿cierto? Entonces aquí considero que estos dos puntos me están sobrando. Hay quienes señalan, la sobra, hay quienes señalan como una medida que coloca en manifiesto un déficit con respecto al cumplimiento de unos mínimos legales. Entonces esta oración me quedó corta porque ya aquí hay un punto seguido, ¿cierto? Entonces fíjense, entre tanto, hay quienes señalan como una medida que coloca en manifiesto un déficit con respecto al cumplimiento de los mínimos legales. Entonces falta algo aquí que me complete el resto de la idea. A su vez, en el ejercicio, las empresas consideran que la responsabilidad social al nacer, una medida obligatoria de parte del gobierno. Ah, no, mentiras, ahí va. Esto no representa un mayor beneficio, especialmente en lo económico. Muy bien. Y entonces aquí vienen más cositas. Pónganle pues cuidado. Igualmente o seguidamente, ¿cierto? Porque estoy alineando esos, no diría igualmente, sino seguidamente. Las dimensiones de la responsabilidad social empresarial en las recomendaciones que se efectúa a las empresas en Antioquia, surgen varias aportaciones con distintos enfoques. Por ejemplo, López Tal dice todo esto. Y fíjese en dónde están las comillas. Las comillas están aquí y acá. Por el contrario, las comillas deben comenzar desde donde dice acá, señala. Entonces, señala que los efectos en la implementación de un modelo de responsabilidad social como la ISO 26000 nivela a las empresas locales al estándar internacional. Su objetivo es coordinar las normas nacionales, todo esto. Ahora la pregunta, si yo coloco comillas desde acá donde dice señala, tengo que verificar que esto tenga menos de 40 palabras. Si esto tiene menos de 40 palabras, debe ir con sangría 1,27 en el siguiente renglón. Y otra cosa muy importante, cuando yo estoy aludiendo a las ideas de un autor, inmediatamente yo tengo que colocar en el siguiente párrafo mis ideas, refutando o estando de acuerdo con lo que dice el autor. Y eso es lo que yo no veo aquí. Con respecto a la integración de dimensiones, y entonces uno se pregunta, ¿cuáles dimensiones? Uno se va hacia atrás y atrás uno no ve dimensiones, ¿cierto? Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Denme un poquito, denme una esperita. Bueno, está entrando la hermana Beatriz y Claudia. Hermana, buenas noches. Beatriz, buenas noches.
Listo. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué pena la demora, tenía el micrófono apagado. Tranquilos. Entonces, continuemos. Vuelvo e insisto, y veo que los demás ensayos también tienen el mismo problema. ¿Cuál problema? Que se ayudan de las ideas de los autores, de las fichas bibliográficas, ¿cierto? Se ayudan de las fichas bibliográficas, pero cuando yo estoy enunciando un autor seguidamente en el párrafo siguiente, yo tengo que colocar mis ideas, estando de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice el autor. Para eso es la ficha bibliográfica. Por eso en la ficha bibliográfica ustedes colocan específicamente en qué aspectos están de acuerdo y en qué aspectos no. Se traen la información de la ficha bibliográfica y la colocan debajo del autor que están haciendo referencia. Y así sucesivamente. Cuando uno coloca, por ejemplo en este caso, lo que les decía, con respecto a la integración de las dimensiones, vuelvo e insisto, ¿cuáles dimensiones? Las empresas buscan que estos principios de responsabilidad social alcancen principalmente a los trabajadores. Luego se benefician las comunidades, es decir, correcta esta puntuación, los territorios donde se encuentran y posteriormente verse beneficiados a nivel económico. Entonces dices, aquí debería de haber algo que diga, según Hernández 2008, como esto es mucho más largo de 40 palabras, todo esto debería de ir junto, en un solo párrafo con sangría de 1,27. Según Hernández 2008 expresa que, de acuerdo al modelo que se dice de integrar sobre la responsabilidad social empresarial, estas repercuten más allá de los esquemas económicos. Y cuando uno dice aquí esquemas económicos, 2 puntos, entonces uno dice, si estamos hablando de esquemas económicos, tal como a ver, ¿de qué manera lo puedo redactar? Porque estamos hablando de los esquemas económicos. Como se pueden evidenciar bajo la siguiente clasificación. Y entonces dice, en el sector privado se han desarrollado herramientas de gestión propuestas por entidades de la sociedad civil o empresas privadas. Y entonces empiezan. La asociación, no, esto no es una asociación, esto es Contabilidad Social 8000 SA 8000, Norma Universal, tal. Bueno, yo no sé realmente si estos son los esquemas económicos o más bien son normas, ¿cierto? Pero yo tengo que expresar, no sé si son modelos. Entonces, esto que esté aquí, que sea coherente con esto que está acá, ¿cierto? Entonces hay que saber identificar y unir muy bien esta información. Cuando uno vuelve y habla de otro autor que sacó de la ficha bibliográfica, inmediatamente paso a refutar o a estar de acuerdo con lo que dice ese autor. Y así sucesivamente, hasta terminar con los autores que ustedes encontraron en las fichas bibliográficas para la construcción del cuerpo del ensayo. Natalia, ¿comprendido? Sí, literal está malo. Ay, no. No está malo, Natalia. No está mal. Lo que pasa es que hay que organizar mejor las ideas. Las ideas. O sea, no te estoy diciendo que me cambies la redacción. Hay que hacer unos ajustes, sí. Pero lo que hay que hacer básicamente es mejorar un poco la redacción y colocar tus ideas de estar de acuerdo o refutando cada vez que enuncias un autor. ¿Correcto hasta ahí? Bueno, en el caso de la citación tengo una duda. Pues, Sí. por ejemplo, acá pues, donde dice Hernández 2018, expresa que de acuerdo, o sea, eso no está literalmente escrito allá. O sea, la citación empresa en el sector privado, entonces yo sí tengo que colocar la citación desde arriba. Claro, porque si esto hace parte de Hernández.
Pero por decir, yo digo expresa que de acuerdo al modelo, o sea, eso no estaba, o sea, literalmente escrito allá de donde yo lo saqué, sino donde empieza en el sector privado, igual en la de arriba. No, es que a lo mejor estás utilizando parafraseo, ¿cierto? Pero este Hernández, 2008, ¿cierto? O esto pertenece a otro autor, esto pertenece a otro autor. No, o sea, es del mismo, o sea, la cita completa no está con las palabras de arriba. Ah, bueno, no, simplemente acuérdate que aquí utilizaste algo muy bueno para eso. Cuando estás omitiendo mucha parte de eso, utilizas el paréntesis y los tres puntos, pero debes juntar estas dos cosas porque esto hace parte de la citación del mismo autor, ¿correcto? Bueno, Natalia, listo. bueno, Bueno, ajá, muy bien. muchas gracias. Vamos entonces ahora con Kelly. Vamos con Kelly y a ver Kelly, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde? Aquí. Ah, pues yo sé que estás por ahí, pero te estoy buscando es aquí en lista, ole. A ver, ya te encontré. Bueno, pilas pues, fíjense pues. Vamos entonces con Kelly. Se van a dar cuenta que todos tienen, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, miremos Kelly. Kelly me manda el siguiente cuerpo, ¿cierto? Como bien se sabe, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19 como una enfermedad Profe, infecciosa. Carlos, Sí. pero no veo. No veo para saber dónde corrijo. Estamos No, viendo la calificación, los chulitos. Ah, bueno, ya. espérate, entonces, bueno, por aquí está entrando Paola. Entonces aquí voy a volver a compartir. Listo, muy bien. ¿Ya están viendo o no? Sí, señor. Sí, señor. Dice, como bien se sabe, la Organización Mundial de la Salud define el COVID-19 como una enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Este afecta al sistema respiratorio y sus síntomas son por lo general fiebre alta, tos, fatiga, por lo que se le puede confundir con una gripa común, OMS 2020. Entonces, pues, si esto es de menos de 40 palabras, vuelvo e insisto, debe haber de alguna manera una sangría. Por ahora la podemos dejar así, ¿cierto? Pero la sangría, todo el renglón debe estar a 1.27, todo completico, inclusive Profe, como sistema le puede confundir. Lo que pasa es que aquí al comienzo faltaría la introducción. Por ahora, dejémoslo así, ¿sí o no? Carlos, espere, yo le voy preguntando pues para que me quede más clarito, ¿cierto? Lo que pasa es que en la página de la OMS lo que tomé fueron, digamos, los síntomas, solamente mencionan los síntomas, la parte que yo revisé, por ejemplo, fiebre, esa parte. La otra parte es lo que uno viene escuchando todo el tiempo, entonces por eso lo coloqué así, es que es como más paráfrasis No, y yo no te estoy diciendo nada por el momento. Yo lo veo bien hasta el momento. Ay, por el momento. Sí, sí, por el momento. Espérate, yo sigo. Esto ha llegado a los gobiernos, esto ha llevado a los gobiernos a asumir este A, queda como juntico con la otra A, ¿cierto? Esto ha llevado a los gobiernos a asumir. Entonces esta A me sobra, la A sobra. Esto ha llevado a los gobiernos y yo utilizaría otra palabra que no sea asumir. Medidas de bioseguridad. Uso de mascarillas, guantes y lavado de manos con antibacterial, distanciamiento y aislamiento social, cuarentenas en casa, entre paréntesis, cuarentenas en casa. Entonces sigue más adelante. Esta nueva realidad mundial ha generado una preocupación debido a los efectos económicos de la pandemia, ya que afecta la producción y el consumo según la Organización Mundial del Comercio, sin fecha.
otra cita más. Otra cita más. Vuelve y juega, entonces ya van 2 citas juntas. Yo sugiero que cuando ustedes tengan este tipo de cosas como de 2 citas juntas, preferiría inicialmente, aquí debajo, cuarentena en casa, colocar sus ideas. Vuelvo e insisto, cuando yo esté citando a alguien, ¿cierto? Voy a mi ficha bibliográfica y miro si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con lo que se encuentra del autor. Cuando son aspectos que son demasiados técnicos, uno tiene la potestad de expresar sus propias ideas, especialmente porque como uno no conoce de temas de pandemia, es simplemente asumir una posición positiva frente a lo que está diciendo una organización tan importante como la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es una posición positiva? Pues simplemente asumirla, creer en ella y dar una opinión personal frente a lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué le falta a Kelly? Colocar aquí sus ideas frente a lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Luego sigue con esta. Esta nueva realidad mundial ha generado una preocupación debido a los efectos económicos de la pandemia, ya que afecta la producción y el consumo según la Organización Mundial. Entonces, otra posición. Entonces, miren aquí sigue. Dada esta situación, las empresas se han visto obligadas a cambiar, y entre comillas. No sé qué significan estos 3 puntos, me causaron curiosidad. Entonces dice, su forma de operar, redefiniendo sus planes y reencauzando sus recursos disponibles orientados hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, en respuesta a la conmoción social económica. Entonces dice CEPAL 20, como se citó en Quevedo, Patiño y Vinuesa, 2021, página 79. Entonces, sugiero lo siguiente. Miren que aquí hay una cita, y aquí hay otra debajo, ¿cierto? Y fuera de eso, aquí hay 3 peludos, Quevedo, Patiño y Vinuesa, 2021. Cuando son más de 2 autores, ¿cierto? Yo diría Quevedo, ET, AL, 2021, PAC 76. ETAL me resume el resto de los autores. Entonces, en ese sentido, yo no estoy diciendo que esto esté mal así, pero vamos a mirar lo siguiente. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha observado 2 posiciones organizacionales, las cuales han impactado en la práctica de la responsabilidad social. Y entonces vienen más autores. ¿Y dónde está la opinión tuya, Kelly, frente a esta posición? Entonces aquí, vuelve y juega. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha observado 2 posiciones organizacionales, las cuales han impactado la responsabilidad social empresarial. La primera viene esta y vuelve y juega. Quevedo, ETAL, 2021, página 80. Pues debido a la tensión económica buscan ganancias a corto plazo. Me siguen causando curiosidad esos 3 punticos, a no ser de que estén dentro de paréntesis. Exacto, eso. Entonces me faltaron los paréntesis porque era parte de la citación. Listo. Con base en fraudes, y vuelven más autores. G.G. Harris, 2020, y vuelve y juega otra vez Quevedo y Patiño. Entonces, esto hay que resumirlo. También se visualizan organizaciones y bueno, ¿y dónde está la posición alrededor de lo que están diciendo estos peludos? Aquí dice, también se visualizan organizaciones que la pandemia trajo aumento en sus ganancias, pero realizaron reducción en horas laborales a sus colaboradores, no pago a los proveedores de acuerdo a tiempo, Muy bien, listo. ¿Dónde está mi posición? Segundo, bueno, aquí no hay necesidad, bueno, aquí sí debe haber una posición porque está citando casi a los mismos autores en función
de este señor y en función de valor, ¿cierto? Muy bien, y aquí Carlos, existe... una pregunta, sí, una señora. pregunta, ¿no? Donde estaba leyendo ahorita, en el punto 1, bueno, yo creo que yo me comí entonces toda mi posición. Claro, total, porque es que estoy viendo pura construcción a base de autores, no más. Y en el primer punto, ¿puedes subirlo un momentico? Sí. No, un poquito. Toda esta parte también se visualizan organizaciones que la pandemia trajo aumento de gasto. Eso sí lo redacté, o sea, esa es, digamos, mi posición porque yo lo viví en la empresa donde yo estaba trabajando. Entonces argumentalo más. Ok. Argumentalo más, porque se quedó como muy corto en esa explicación. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Bueno. Viene la segunda posición y esa segunda, no veo dónde está tu posición. Tú dices, aquí, para asumir la responsabilidad social en tiempos como los actuales es sumamente difícil, especialmente en América Latina, la cual registró un decrecimiento del PIB disminuyendo del 6% al 0,2%. Listo. Recuerda que esto debe estar, digamos, a 1,27 de sangría. Debido a lo anterior, debe ir en otro párrafo. Y además, ¿dónde está la posición tuya frente a esto? Cada vez que ustedes me citen un autor, ustedes deben refutar o estar de acuerdo con el autor. Para eso son las fichas bibliográficas. Es que las fichas bibliográficas no es para molestarlas, no, ni para que me escriban ahí y ya, no, sino para que ustedes extraigan la información de allá y me la lleven precisamente al ensayo. Y entonces fíjense, aquí mi estimada Kelly me mandó 5 hojas y máximo son 8, entre 6 y 8. Antonio, mire, esto es de puros autores. Entonces, Kelly, te sugiero los autores más importantes, colocar tus ideas frente a la situación y reorganizar nuevamente esas citaciones. ¿Correcto, Kelly? Sí, señor. Bueno, vámonos con Irma. Vámonos con Irma. ¿Dónde está mi estimada Irma? Irma, ya la pillé. Ya pues, vámonos con Irma. Irma, ¿andas por ahí? Sí, señor. Irma, cambio. Bueno, muy bien. Irma dice, el transporte en Colombia y los retos administrativos generados por la crisis COVID-19. Bueno, COVID-19. Profe, Señora. no estoy viendo la pantalla, estoy viendo el listado de estudiantes. Dame un segundo. Yo vuelvo y comparto. Okay. Vuelvo y comparto y me avisas si estás viendo la pantalla. Listo, profe. Bueno, entonces dices, para la Comisión Económica, ya viste los dos para la Comisión Económica, para América Latina, para la Comisión Económica, Sí, para señor. América, listo, pilas. Entonces, por eso es importante uno leer en voz alta, porque cuando uno lee en voz alta, uno se da cuenta dónde está repitiendo palabras y dónde las oraciones no están cuadrando. El parque automotor, dices entonces, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el parque automotor, la totalidad de vehículos matriculados, el parque automotor, posiblemente o aproximadamente en su totalidad de los vehículos matriculados que existen en un año, menos las bajas producidas por los vehículos sacados de circulación, en Colombia, según cifras del Registro Único Nacional a febrero de 2021, y entonces vuelves y repites parque automotor, parque automotor, parque automotor.
parque automotor estaría compuesto alrededor de 16 millones. O sea, hace que te sobra este parque automotor o te sobra este otro parque automotor. Correcto. Ok. Entonces, para que lo Sí, mires. señor. Bueno, Ok. de los cuales 14 millones son de servicio particular, 958 de público y 336 en otras clases de servicio. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, citadas por la Asociación Nacional en este sitio, en su sitio web, en Colombia, al 2018 habían 538 empresas de servicio público de transporte de pasajeros, de las cuales el 16 listo. Bien hasta ahí, solamente como un tema de repetición de palabras. ¿Correcto? Ok. Sí, Listo. señor. Y entonces vuelves otra vez a las estadísticas acá. Ojo, pues que aquí hay una buena información en estadísticas. Y vuelve y dices, según cifras del Departamento Administrativo Nacional del tercer trimestre del 2020, comparado con el 2019, se tiene un crecimiento negativo de la economía como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar la rápida aceleración del contagio en medio de pandemia COVID, Sin embargo, en el segundo trimestre se observó un crecimiento de 8,7 actividades, la variación del 6,9 está sustentada por industrias como la del comercio, transporte y servicios de comidas, que resultaron bastante afectadas, El transporte no es uno de los motores de la economía, participantes, grandes medidas, que conforman la principal fuente de sustento de cierta familia, cuyo... madre, casi me ahogo. Por acá me están haciendo falta comas, puntos seguidos y una cantidad de cosas. Y es más, cuando yo empiezo a leer esta información y leo esta otra, me sigues informando. Estamos hablando del cuerpo. Esto parece estar como muy bueno para la introducción, pero yo todavía no he visto nada del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo del ensayo. Dícese por acá. Para lograr este objetivo, las empresas pudieron hacer uso de varias estrategias en las que se pueden establecer la realización de un análisis interno que permite identificar los factores claves de la organización vistos desde las áreas de financiación. ¡Jue madre! Otra vez me faltó el aire. ¡Qué cosa tan horrible! Muy bien, entonces sigamos. Marketing, producción, entre otras. Aquí ya estoy viendo cositas del cuerpo. Aquí ya las estoy viendo, entre otras. Es hacer una autoevaluación en la que la matriz de análisis DOFA permite identificar los puntos fuertes y débiles al mismo tiempo que reconocen estrategias que permitan mejorar el comportamiento de la empresa. Citación. Eso quiere decir que todo esto parece ser de este señor, ¿cierto? Parece ser de Flores Bach. Yo lo dejaría solamente en Flores 2020. Así de sencillo y le borraría lo demás, ¿correcto? Si encuentras página, chévere. Ahora, si todo esto hace parte de este señor de Flores, yo te sugiero sangría. Y entonces dice por acá, esto tenido en cuenta que para mantener la estabilidad de una organización es importante tener en cuenta, otra vez, en cuenta, los costos y los ingresos en comparación con la capacidad para reducir los costos y otra citación. ¿Dónde está la... si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dice este señor? ¿Dónde está si estás de acuerdo con lo que dice o lo que no dice este señor? ¿Cierto? Por aquí sigues haciendo una citación, ¿cierto? Y dice, el sector del parque automotor se vio afectado a raíz de la declaratoria de la pandemia, pero ¿dónde está precisamente tus opiniones? Niñas, vuelvo e insisto, los ensayos los están construyendo mucho con base en los autores y no está el verdadero sentido del ensayo. ¿Cuál es el verdadero sentido del ensayo? Que ustedes coloquen sus ideas frente a lo que están diciendo otros. Para eso ustedes ya tienen criterio de pensamiento, para eso ustedes están estudiando un diplomado. Y con base en esas ideas es que ustedes deben refutar
o estar totalmente de acuerdo con las de lo que dicen otros. Entonces, Irma, te pasa igual. Son 5, ya vas con 5. Me falta la introducción y me falta la conclusión. Entonces, recuérdate que no se pueden pasar de máximo 8 hojas, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice de alguna manera, pues, la norma institucional. Entonces, revisa nuevamente las oraciones, las palabras repetidas, los autores, con solo que coloques Holguín, 2017 es suficiente. Si aquí tienes Garnica y Huertas, pues esta cita está bien. Yo la veo bien, solamente que le quitaría de pronto el JE y el DC. O simplemente lo dejaría Garnica y Huertas 2017. Hasta ahí estaría bien, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué quiero? Irma, ojalá, bueno, por lo que veo son 4 porque la otra hoja son de referencias. Entonces, Sí, en ese señor. sentido, quiero ver tus ideas, no es que esté mal la información, vuelvo e insisto, para todas las que les he revisado, no está mal la información, pero sí están escasas sus ideas. En los 3 que he presentado están escasas las ideas de ustedes, estando de acuerdo o en desacuerdo con las ideas de los autores. Vayan a las fichas bibliográficas, para eso ustedes me enviaron las fichas y allí veo mucha de la información que no está en el ensayo. Entonces, ¿qué pasó? Muy bien, vamos miremos a ver quién Listo. más. ¿Estamos claros, Irma? Sí, señor. Bueno, vamos con la hermana Beatriz. Qué susto. Bueno, ¿y susto de qué? Yo acá les estoy pegando, vea, pues. Ay, Dios. Mi hermana, a ver, hermanita Beatriz, por acá está. Miren, pues, vamos por acá. Para eso están conmigo, es que yo les estoy ayudando. ¿Acaso les estoy dando varillas? ¿Cómo? Bueno, dices, por ahora se va a llamar ensayo cuerpo. Esto no tiene título, ¿cierto? Se va a No, llamar porque ensayo dijo que cuerpo. después creamos el título. Muy bien, excelente esa apreciación. Bueno, entonces lo siguiente. Dices, el manejo de una organización está orientado en una buena toma de decisiones a fin de que la empresa tenga la firmeza en el área del mercado para la cual fue creada. Para la cual, no para la que fue creada, para la cual fue creada. Para ello se necesita una planificación adecuada en la que se considere sus pros y sus contras con respecto a la búsqueda de un mejor desempeño y muchas veces al demorarse en dar una respuesta definitiva afecta el crecimiento de la misma. Creo, hermana, que me entendió. Muy bien. Una coma. Es así que se puede detallar que lo prioritario para esta propuesta es así que se puede detallar que lo prioritario va en función al recurso humano. Olvidémonos del tema de la propuesta, ¿cierto? Va en función al recurso humano, dependiendo de la calidad del personal en cuanto a su formación y dedicación, de valorarlo como lo prioritario como cuenta la empresa. Se irá también orientando las demás actividades, como el manejo del tiempo, la toma de decisiones desde los diferentes puntos de vista, la administración de recursos en la competitividad del mercado, el trabajo en equipo, que es importante para poder avanzar desde un mismo lenguaje y convicción. Son detalles que no se les puede pasar por alto, que no se pueden pasar por alto, que no se pueden pasar, ese los que no sobra, que no se pueden pasar por alto,
porque afectan fuertemente a la organización si desea no solo mantenerse en el mercado, que no se pueden pasar por alto, porque afectan fuertemente a la organización. ¿Cómo? Se desea no solo Porque afectan fuertemente a la organización. si desea no solamente una organización. Hay que organizar mejor esa idea, hermana. Listo. Sí, se pierde uno ahí en la lectura cuando uno lo mira. Listo, esto como un buen comienzo del cuerpo porque son sus ideas. Con los elementos expuestos anteriormente, estas son algunas de las apreciaciones de los diferentes autores. Con los elementos expuestos anteriormente, coma, el primero nos da una visión con relación al funcionamiento de una empresa y a los riesgos de la misma, desde un punto de vista más teóricos, como lo hace mención Herrera Andrés. ¿Cómo le coloco el lo? Es que ahí, o sea, a ver, es que aquí me está sobrando información. ¿Cierto? Sobre todo esto, con los elementos expuestos anteriormente, yo diría, lo primero en tener en cuenta en relación a una visión para un buen funcionamiento de una empresa, atendiendo a los riesgos de la misma, se debe generar un punto de vista más teórico, como lo menciona Herrera citando a Ilbieski 1997. ¿Sí ve, hermana, uno cómo organiza la información? Sí, señor, para que no sea tanta palabra. Exacto, o sea, mientras uno sea más corto y claro en la forma de escribir, más fácil se entiende. Y entonces, según lo dicho por el autor anterior, ¿cómo así que según lo dicho por el autor anterior? Entonces, seguidamente, o según lo dicho, coma, ante la limitación de la competitividad, lo cual reduce la capacidad de crecimiento, yo me imagino que estas son sus ideas, ¿o no? Señor. ¿Cierto? Aquí ya veo la primera justificación de esto que se está diciendo acá. Veo la primera justificación, solo que hay que organizar mejor este pedacito, ¿cierto? Organizar mejor este pedacito. La gestión de cambio y desarrollo de las organizaciones, entonces usted me sigue justificando. Y luego usted me dice aquí, Herrera dice que en la actualidad surge, Herrera, o sea, este mismo peludo, ¿sí o no? Herrera. Entonces usted me dice aquí, Herrera dice que en la actualidad surge la necesidad, entonces esto debe estar con una sangría de 1,27. Es parafraseo, igual. Igual, cuando sea parafraseo, igual tiene que tener una sangría, ¿cierto? Y igualmente me tienes que citar, hermana, la página si de pronto, ¿cierto? Sí, la voy a poner en la ficha. O aquí, continuando con lo que dice Herrera, en la actualidad surge la necesidad, ¿cierto? Y aquí su justificación, ¿cierto? Porque aquí hay otra señorita que dice Vicky Becerra, ¿cierto? Pero esa Vicky Becerra, ¿qué pasó con el año y la página? Porque si no tienen año y no tienen página, entonces ese punto F, sin fecha. Yo no sé si abajo lo puse en la citación. Bueno, entonces, de todas maneras, para que lo revise. Listo. Lo coloco el 2013 acá arriba entonces, porque lo puse aquí abajo. Lo colocó aquí abajo. Sí. Entonces, así lo expresa Vicky Becerra 2013, indicando que en toda empresa es necesario la administración del recurso humano, ¿cierto?
Y aquí al final, si tiene página, debería de colocarle página, ¿cierto? Si tiene la página. ¿Correcto? Sí, señor. Es Listo. un artículo, pero si lo voy a usar, es un artículo. Bueno, verifíquelo. El aspecto que va de la mano no solo es tener en cuenta, bueno, aquí me falta justificación de lo que está diciendo esta señora. Listo. Bueno. Me falta más análisis, mucho más profundo de lo que está diciendo la señora. Y aquí, por lo que yo estoy viendo, viene otro peludo, Agudelo Urrego. Solamente con Agudelo 2019 es suficiente. Son dos. Bueno, creo que son. Entonces, si son dos, entonces Agudelo y Urrego. No, ¿sí? no, mentira, profe, es bueno. Bueno, muy bien. Hermana, creo que usted ya me entendió, ¿cierto? Sí, usted ya me entendió. Veo unas ideas, otras un poco perdidas, pero hay que argumentar muchísimo más lo que dicen los autores. ¿Correcto? Bueno. Sí. Bueno, o sea, hace que a este también hay que hacerle ajustes. Muy bien. Claudia, ¿estás por ahí? Profe, sí, aquí estoy. ¿Usted ya me envió la información o todavía estás en construcción? Todavía estoy en construcción y meditación. Ah, bueno, listo. Pero creo que estás aprendiendo de las realimentaciones que les estoy haciendo, ¿o no? Sí, sí, muy útil, la verdad. Bueno, muy bien. Y Pau, voy con Paola Giraldo. Ah, no, ya me comí las uñas, hijo de madre. ¿En serio? Porque yo lo mandé de esa manera como de borrador. Y a mí me pasa todo lo opuesto que a las muchachas. Yo metí más carreta mía y menos citas. Escasamente metería por ahí unas... Bueno, vamos a mirar, mirar. No, ya me comí las uñas. Yo estuve leyendo el de Pau porque es un tema de emprendimiento. Y hay cositas también que hay que ajustar. Escuchemos, por favor. Hoy en día, el emprendimiento es un tema catalogado como la manera en que muchos jóvenes pretenden buscar su libertad financiera a través de la creación de proyectos de emprendimiento sostenible en el tiempo. Casi que me falta un poquito de aire. Sin embargo, hablar de emprendimiento resulta ser un tema complejo para muchos si no lo ven desde una perspectiva financiera en la que se requiere de una inversión o del apoyo de inversionistas que crean y vean en su proyecto de oportunidad. ¡Jue madre! Muy bien. Me siento como sin aire. Si hay algo claro, es el hecho de que los nuevos emprendedores son el futuro del país. Pilas. Si hay algo claro, es el hecho de que los emprendedores, no, ¿cuáles nuevos? ¿Cuáles nuevos? Es que no hay nuevos, siempre hay emprendedores, no hay nuevos, simplemente hay emprendedores. ¿Listo, Pau? ¿Listo? Muy bien. ¿Pau? Sí, señor, te estoy escuchando. Perfecto, estaba corrigiendo. Bueno, dicho en otras palabras, son quienes principalmente contribuyen al flujo económico y social. ¿Cómo así que principalmente? Son quienes contribuyen, punto. Esto se elimina, principalmente sobra. ¿Por qué? Porque es que los emprendedores siempre van a contribuir al flujo económico. Entonces no es que principalmente, esa palabra sobra. Listo. Como potenciales generadores de grandes e innovadoras ideas y que de alguna manera le abren las puertas o son una antesala a una nueva era en medio de un mundo tecnológico. Como menciona Alejandro Kat Machat en su artículo de opinión publicado del diario Ámbito, y entonces usted me coloca aquí comillas, la necesidad es el combustible que enciende la economía y los emprendedores son quienes más rápidamente pueden ir a su encuentro. Esas comillas, excelente, pero por favor, bájame ese párrafo y me lo colocas a sangría de 1,27. O sea, se me bajas desde Alejandro y desde Alejandro hasta las comillas. Hasta las comillas. Me lo bajas de ahí y me lo colocas a sangría de 1,27. Entonces tú dices acá,
Sin embargo, la palabra emprender, y entonces, ¿dónde está su opinión, señorita, de lo que dijo Alejandro? Porque me parece Carlos, súper bacanísimo esto, ¿sí o pero no no? ve por la carreta que eché. No, sí, en serio, pero ahí no está justificado lo que dice de peludo. Pila. Bueno, Entonces, señor. sin embargo, la palabra emprender es la conjugación de una serie de factores necesarios para poner en marcha una idea. Factores como el capital financiero, el recurso humano, el recurso técnico son algunos de los elementos indispensables para lograr el propósito infundado establecido. Ahora bien, surge un interrogante en medio de tantas y grandes iniciativas. Ay, jue madre, usted se hizo semejante pregunta. ¿Cómo es posible que con tan buenas ideas de negocio los emprendedores sean cada vez más pobres? Excelentísima esta pregunta, bacanísima. Podemos quizás deducir que no fueron lo suficientemente perseverantes y que desistieron con el primer tropiezo, pero la realidad de estos ambiciosos colombianos va más allá de las ganas y el deseo por salir adelante con sus proyectos, siendo independientes y contribuyendo a la sociedad a través de la generación de nuevos empleos. Pau, a mí me parece buenísima esta pregunta, pero yo te sugiero que profundices un poco más sobre la misma, ¿cierto? Sí, señor. Que profundices. Y además de que esta pregunta me la soportes con un autor que hable sobre ese tema, ¿correcto? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, pilas pues. Sí, ya estoy señalando todo acá. Bueno, dice, los emprendedores juegan un rol clave en la sociedad, quienes tienen la capacidad de mejorar las condiciones de vida de muchos y quienes definitivamente a través de la innovación dan forma a una economía más recíproca y estable. Oiga, pelado, usted está escribiendo muy elegantemente. Colombia es un país que posee grandes riquezas, reflejadas en la cantidad de gente que sueña con mejorar su calidad de vida y el paso de los otros. Y es efectivamente el diagnóstico que estoy haciendo. Estás colocando muchas de tus ideas, pero no me estás colocando los autores. Sí, señor. Ya por eso yo me estaba mordiendo las uñas porque vi que había hecho lo opuesto a las demás muchachas. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que yo soy muy buena para colocar carreta, Carlos, soy muy buena para esa parte, pero no me la llevo muy bien con las citas, si te soy sincera. Entonces, fíjate, aquí necesito un autor que me soporte esto, porque estos son tus ideas, pero necesito uno o dos autores que me soporten el tema de por qué se están volviendo más pobres. Y por ahí hay varios que hablan sobre el tema. Sí, no, de hecho, imagínate que saqué alrededor, en ese momento tengo alrededor de 15 fichas más o menos, pero era porque iba entre más iba leyendo, me iban gustando más otras cosas. Ajá, entonces fíjate que aquí también tienes un montón de ideas y estas ideas también yo preferiría que me montaras el autor y que con estas ideas que tú tienes aquí me refutes todo lo que diga el autor o estés totalmente de acuerdo con el autor, porque me parece que tus ideas están muy bien, pero están, digamos, sin base. Y cuando digo es sin la base, es que los autores también son importantes para el ensayo. ¿Correcto, Pau? Sí, señor. Carlos, y bueno, por ejemplo, en las fichas me pasó algo con dos, de hecho, que en la parte de abajo dice que aspectos en los que está uno en desacuerdo con el autor. Y si uno no tiene un aspecto en desacuerdo, ¿qué pasa ahí? No, cuando uno no tiene aspectos en desacuerdo, lo que tú haces es simplemente tus ideas alinearlas con las del autor. No colocarse ni en de acuerdo ni en desacuerdo, sino que simplemente describes, haces una pequeña descripción que sea paralela a lo que está diciendo el autor. Ah, ok. ¿Correcto? Sí, señor, sí. Listo. Niñas. Carlos. Señora. Yo tengo una duda. O sea, si una cita a menos de 40 palabras debe ir con sangría, ya en párrafo aparte. Sí, señora. Es que cuando, vea, es lo siguiente, póngame en atención. Espera y verá. Es que por acá estoy con doble pantalla, entonces por eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Cuando son menos de 40 palabras, o sea, de la 1 a la 39, básicamente hay que citar con sangría de 1,27. Permítanme en un momento, a ver yo, ¿qué le está pasando a esto? A ver. Pero es que no me está abriendo el Word. Tan charro. Seguro abriste muchos y se bloqueó. ¿Será? Pues, a ver, ¿cómo? Venga, hagamos algo para que sea mucho más claro lo que quiero decirles. Ensayo, vamos a ver si me descarga el ensayo de Pau. Y hacemos un ejercicio. Aquí me descargó, vamos a ver si me lo deja abrir. Listo. Yo, por ejemplo, yo que le estaba diciendo a Pau ahora, 2 puntos. Mándeme esto para un párrafo nuevo. Tomo todo el párrafo. Fíjense que cuando selecciono ese párrafo me dice que es de 34 palabras. No alcanza ni siquiera las 39. Entonces le voy a decir a esto párrafo. Le voy a decir a esto párrafo. Como está seleccionado, entonces le quito a esto los puntos. Está en 1.5. Y me voy a ir para acá para especial. Le voy a decir sangría francesa y aquí me sale 1.25, le voy a decir 1.27. Aceptar. Pues así es que me debe quedar. Así es que me debe quedar, ¿cierto? Ahora, lo otro y que es muy importante es que esas comillas salen específicamente de acá. Una cosa que también debemos de tener en cuenta es que este primer renglón también lo debo organizar para que me quede igual que las demás, porque es un párrafo que no puede quedar igual, digamos, de cierta manera alrededor de los párrafos con los que vengo construyendo. Ahora, otra cosa muy importante, que aquí debo colocar la página de donde proviene, ¿cierto? Escribo la palabra pack, y le digo .85, lo que No sea. es la pesola. Pack. Que eso cambia cada 8 días, ¿o qué? Sí, eso es pack. No puede ser solamente la palabra la pesola, listo, sino la palabra pack. Y lo otro es que si yo comienzo acá con Alejandro Kadmashat, ¿cierto? Yo lo dejaría simplemente como Mashat, ¿cierto? Si tiene año, entonces Mashat, paréntesis 2015. A esto se le llama referencia. Esto es referencia de autor. Si fuera una referencia de texto, entonces colocaría el apellido y el año conjuntamente con la página en la parte de abajo. Entonces a esa se le llama referencia de texto. Entonces así es que debe quedar, ¿cierto? Carlos, Pero entonces así quedarían las de 30 y las de 40 y las de 50, quedarían iguales. No, esta es menos de 39, de 1 a 39. Ay, Cuando son más de 40 palabras que yo estoy citando, supongamos que esta es mi citación, yo aquí tengo aproximadamente 126 palabras, entonces esto debe quedar así como está, debe quedar con sin el párrafo, sangría. sin sangría, sin la sangría, sin las comillas, y en algunos dice
a doble renglón, pero yo prefiero que sea 1.5 porque estamos hablando de un ensayo, ¿cierto? Y se le coloca aquí al final el autor, el año y la página, ¿cierto? Al final. Al final, si es una cita de texto. Si es una cita de autor, entonces, según el apellido, el año, y al final se coloca en la página, si se tiene página. Si no se tiene fecha, sin fecha. Si son más de 3 autores, lo que yo le decía, por ejemplo, ahora creo que era a Irma, si no estoy mal. Entonces le coloco ETAL, coma, el año, coma, la palabra PAC, punto, 2015. Así debe quedar cuando son más de 2 autores. ¿Correcto hasta ahí o no? Sí, señor. Sí, pero yo estaba confundida. Yo creí que la que se colocaba así con sangría era la de más de 40. No. Quedaba normal. Y en Sí, estos días nos dieron una también. charla y por eso es que uno se enreda tanto. Vea, yo les voy a... Vea, es que yo creo, pero es que ustedes, pero vea, eso me está diciendo a mí... Yo sí miré lo que usted mandó. Ah, bueno, eso me está diciendo a mí una cosa, que no están leyendo las normas APA que yo les coloqué aquí en séptima edición, y aquí les coloqué un resumen en PDF de EPM. Fíjense, aquí lo dice, cuando es una cita de autor, cuando es una cita de texto. Fíjense, por ejemplo, aquí están los ejemplos, pero por aquí más abajo está el tema de cuando es menos de 30 palabras. Miren la paráfrasis, ¿sí o no? Esto es paráfrasis. Pero venga, miremos por acá el resumen. Miren, cita directa de menos de 40 palabras, fíjense. Ah, bueno, miren, fíjense, aquí hay un error de parte mía. Es CACU 2019 explica y las comillas. Miren que es de menos de 40 palabras. Miren que esto es una cita de autor, fíjense. Cita de autor, pero las comillas van en función de lo que él dice. ¿Correcto hasta ahí? Y no tiene sangría porque es de menos de 40. No, si tiene sangría. Lo que pasa es que aquí no se ve la sangría. Aquí no se ve la sangría. Fíjense en el documento. En el documento lo que pasa es que aquí está como ejemplo. Espérense, verá. El autor Carlos. Ay, Dios mío. Vea, aquí en el documento de la guía, aquí es que leas en este documento. Espérense. Es que nosotros estuvimos en o sea, antes de empezar el primer módulo nos dieron una clase de eso, entonces no entendí. Miren, vea, sangría de 1,27 palabras, ¿sí o no? Y por aquí deben de haber ejemplos. Izquierda, derecha, con negrita. Está arribita. ¿Está qué? Está un poco arriba. ¿Más abajo? No, para arriba. A ver. Arriba. No tan rápido, no pase tan rápido. Para abajito, no, para abajito está. Está señalado. Sí, vaya pasito. El interlineado. Aquí va después de eso. Vamos a ver si refutamos el autor. Aquí está. Aprendimos mucho de lo que hay que hacer con las... Ahí está, ya lo pasó. ¿Ya lo pasé? ¿Dónde? Yo no lo he visto. Cita de bloque 40 o más palabras. Sangría, una cita de bloque 0.5. Bloque 40 o más. Sangría, una cita en bloque completo a punto 1.27 de margen izquierdo a más de párrafo. No, simplemente eso no lleva sangría de 1,27 o si la lleva. Bueno, yo creo, Carlos, que sí, porque hemos recibido como yo las he hecho.
A ver, yo veo que según esto dice que sí la lleva, porque hasta entonces yo la estoy haciendo mal porque yo no la estaba haciendo en la investigación. Al revés, es al revés, como usted nos explicó, la que va hacia la izquierda es la de más de 40 y la menos de 40 va normal pegado ahí el texto, entre comillas. No, 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 no. Yo estoy seguro de que no. Busquemos en San Google. Espera si era. Cita narrativa. Vea, ahí está. Ética. Ejemplo. Aquí tiene sangría. Aquí tiene sangría. Estas son de menos de 40 palabras. Pero miren que tienen la sangría. Aquí tienen la sangría. Ejemplo, Arango, Correa. Bueno, esto está correcto. Miren, el solo apellido, todo lo demás. Para trabajos con autor desconocido, anónimo, ¿cierto? Incluye el título, año, publicación, cursiva. Piaget, cita, Urrea, citación con... No. Ejemplo, yo estoy seguro que la cita de menos de 40 palabras debe tener sangría en la manera en cómo se los hice. La comilla sí debe, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, se me había olvidado ese tema. Pero la de más de 40 palabras ya me generó dudas. Tenga en cuenta, se despliega un bloque independiente del texto y se omiten las comillas, o sea, ya no van las comillas. Comience el bloque, comience un nuevo renglón y aplique margen, entonces sí lleva. Sí, lleva 1,27 centímetros, las de más de 40 palabras. Véalo aquí. Sí, tiene toda la razón. Ganamos al autor. Las de más de 40 palabras también lleva sangría. Sí, dime. Nata se salió de la conversación, que si la vuelve a aceptar, por favor. Ya voy, ya voy. Y le hace la encuesta a ver si tiene o no tiene. Bueno, espérate. Ay, no. Natalia, listo. Entonces, quedamos que menos de 40 palabras y más de 40 palabras también llevan sangría. Listo. Quedemos de acuerdo con eso. Sí, sí, yo no estoy, yo con el autor le refuto la idea. Sí. La de las 30 y hasta las 39. Porque pues en los trabajos que hemos hecho y lo que veo que dice ahí. No, las de 1 a 39 también llevan sangría. Bueno. También llevan sangría. Mejor dicho, quedamos peor de cómo empezamos en cuanto a esas normas. Ay. Profe, en conclusión, las dos citaciones, sean cortas o largas, van en párrafo aparte con sangría de 1.27. Todo el párrafo, ¿cierto? Sí, todas. Artículo de revista. Bueno, esto es como ya el tema de la bibliografía. Esto es tema de bibliografía. Y venga, entonces yo la saco de la duda de una vez. Con el tema de las de menos de 30 palabras. 39, de la 1 a la 39, que yo lo vi por acá. Profe. Señora. En cuanto a página, yo veo ahí en los ejemplos que la están mostrando solo con P, no PAT, sino solo. No, con PAC. Yo la quiero con PAC. Sangría de párrafo, se debe sangría 1,27, margen izquierdo, línea, párrafo, manuscrito, excepciones. Primera línea debe quedar sin sangría inicial. Etiqueta, sección, etiqueta, resumen, marco teórico, encabezado. Bueno, citas de 40 palabras, listado, tabla y figuras, niveles. ¿Dónde está el de menos de 40 palabras? Sangría de párrafos, pero es que eso es párrafo, eso no es sangría de menos. Es que yo creo que ahí estaba solamente hablando inicialmente como del formato en sí del todo, no he empezado a hablar de las citaciones.
Nivel encabezado. Vea, nos tenemos que poner duchos en este tema porque si no nos joden la vida con esto. Yo buscando en Google aparece que el primer interlineado sí va, como puede decir, según, ahí va la separación sangre. Pero ya después sigue ahí mismo en el párrafo sin ninguna separación. Citación. Citar trabajos, tesis, fuentes, comunicaciones, cita narrativa, ejemplo. Aparece una exposición, año, PUDE, número de página. P38. Esta es la séptima versión. Áreas. Aquí están. Es que fue madre. Aquí están los paréntesis. Para tener en cuenta. Arango. Ay, Dios. Después. Es que el año pasado hubo cambios en la norma APA. Y este año hubo otra vez nuevos cambios, que se supone que es esta séptima edición. Qué locura esto, indicar la página, sí. Y doble P para varias páginas. Lo de las 40 palabras. Es importante reconocer. Comillas dobles. Citas directas. Paráfrasis. Precisión de las citas. Creo que sí va a tocar entonces con esta versión con la P nomás. Profe, pues yo creo que esa es la misma versión que habíamos trabajado en seminario de investigación con la profe Elsa. Ahorita terminando el octavo, pues el semestre anterior, mejor dicho. Ella nos lo había compartido, nosotros estuvimos haciendo el anteproyecto que estábamos hablando de emprendimiento y en ese mismo, cuando habla de citas directas cortas, dice, para este tipo de citas que tienen menos de 40 palabras, tenga en cuenta las siguientes consideraciones. Se incorporan en el texto entre comillas dobles. Y está el ejemplo. Sí tiene como una... Sangría. El primer renglón tiene como sangría, digámoslo así. Ajá. Pero en el momento en el que empiezan las comillas, sigue, pues me entiendes, sigue ahí derecho. Es un párrafito seguido, no parte. Dice, citas en medio de la oración, anote la fuente después de cerrar comillas y continúe con la oración. ¿Será que yo creo que es el mismo? Miren la página 16, a ver. Página 16. Pues en el que yo estoy es en la 16. Son como presentación diferente, pero yo creo que es lo mismo. Vamos a verificar. Pues yo tengo que verificar eso. Página 16. No, no está en la misma paginación. No. Eso no es lo que yo estoy. No, es diferente. Es diferente porque ya me entró la duda con ese tema. Ya pues, Asociación Americana, cita de crédito original, citas que conducen. En el chat uno puede mandar adjuntos. Pues mandé el pantallazo donde aparece. No sé si cómo ver si es la misma. Ah, sí, miren, niñas, sí, están en lo correcto. Utilicemos mejor la P. Listo. Listo. Y acá se toma el texto exacto entre comillas. P90. Basada en el texto. En la parte de abajo. Esto significa cierto sentido, pero no dice
Venga, un momentico. Por acá debe hablar algo de la sangría. Directa de más de cuenta. La cita se compone de más de 40 palabras, se escribe aparte del texto en un párrafo independiente, sin comillas, con interlineado doble, vea. Con interlineado doble. Y se aplica la sangría 1,27, o sea que está de acuerdo con el otro, ¿cierto? Cuando son más de 40 palabras, sin las comillas y demás. Pero debemos encontrar es cuando menos de 40 palabras. Ejemplo, basada en el autor. ¿Cuánto habrá aquí? Esto debe tener más de 40 palabras, ¿sí o no? Sí. Esto debe tener más de 40 palabras. Sí, este debe tener más de 40. El menos de 40 está arriba, profe, el documento, del documento. Primero empieza hablando normal y después ya. Pero no me habla de la sangría de menos de 40 palabras. Séptima edición, basada en el autor. Es que esa es la que estamos buscando. Está arriba antes de las 40. Sí, pero no dice nada de la sangría. Porque solo la llevan en primer renglón. Es que eso es lo que hay que verificar. Sí. Es que eso es lo que necesitamos verificar para que no caigamos en el error. Cita de menos de 40 palabras, APA, séptima edición. APA, séptima edición. Tan charro y no me dicen nada cuando mando los artículos en ese caso. Normas APA séptima edición 2019, cita con menos de 40 palabras. Vamos a ver qué nos dice este man aquí. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva. En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrar las comillas, anota inmediatamente la fuente. Vea. Miren acá. Miren esta sangría. Esta sangría se parece a lo que el documento que ustedes tienen allá. Sí, profe, igualita. Miren el chat, el pantallazo que le envié. Y ese fue el que yo estaba viendo ahorita. Entonces, si es así, tomémoslo así, porque no nos vamos a poner a pelear entonces con la norma. Si la norma así es, vamos a verificar acá esta imagen. Listo, entonces así será. Listo, sí, así será entonces. Carlos, entonces, ¿cómo termina quedando la cosa esta para yo no enredarme más de lo que estoy? No, aquí estamos ya comprobando que cuando es menos de 40 palabras, entonces será el primer renglón con sangría de 1,27 y el resto según la margen que se tenga en el escrito. Correcto, porque así lo estamos comprobando aquí. Listo. Listo. Hagámoslo así, que si el jurado nos dice algo, pues lo cambiamos y ya. Yo no me voy a poner a pelear con esas normas, pues. Listo. Y cuando es Listo, más Carlos. de 40 palabras, sí sangría de 1,27 todo el párrafo y ya, solucionado el tema. Porque aquí lo estamos comprobando. Listo. Listo, Carlos. Bueno. Carlos, usted esta grabación la va a colgar también, ¿cierto? Sí, claro. Porque hay que pensar, Natalia se le dañó algo del internet, entonces no pudo. Ahí está, ahí escríbeme, que qué más están diciendo. A poder que lo logre ver bien y se desenrede. Ay, Dios. Mejor dicho. Bueno. Entonces, en resumen, ya para terminar el encuentro, ya saben que comienzan con sus ideas, o sea, el cuerpo comienza con sus ideas, luego con un autor, refutan o están de acuerdo o escriben en paralelo alineado a las ideas del autor. Otro autor y seguidamente con la construcción de sus ideas y así sucesivamente.
Con respecto a las normas APAS, menos de la palabra 1 a la 39, primera línea con sangría 1,27 y el resto normal. Citas de más de 40 palabras, ese interlineado doble no me gusta, niñas, porque eso les quita mucho espacio en el ensayo. Entonces miren a ver si lo pueden dejar en 1,5 y la sangría de 1,27 para todo el párrafo y utilizan de acuerdo a la cita de autor o de texto, según como ustedes lo consideren, al comienzo o al final o en el intermedio también puede ser. Y, bueno, se me olvidaba mencionarles algo. Recuerden por favor fechas. Espero que tengan en cuenta el tema de fechas. Listo. Cuando hablamos de temas de fechas, recuerden el cronograma. Según nuestro cronograma, tenemos que tener todo listo, todo listo antes del 21 de abril. O sea, sé que se nos va Santa y el lunes de Pascua creo que es como 5 de abril. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes me deben enviar por lo menos el ensayo ya completo bajo el formato específico que tienen aquí en la plataforma. Yo creo que inclusive tengo hasta ensayos por ahí de ejemplo. No sé si yo les he enviado ensayos de ejemplos, niñas. No, profe. No. Yo les voy a enviar un ensayo de ejemplo, creo que tengo por ahí uno del semestre pasado. No lo direccioné yo, sino que lo direccionó otro docente, pero creo que se los voy a mandar para que lo tengan como ejemplo. Permítame en un momento, yo verifico a ver si lo que estoy diciendo es cierto. Y ¿eso qué quiere decir entonces? Que necesito que también monten el tema de las conclusiones. Entonces, aquí vamos con el tema de las conclusiones. Las conclusiones son básicamente, en palabras cortas, los resultados, mejor dicho, el análisis de los resultados de las ideas principales. Ideas de ustedes, ideas del autor, ideas de ustedes, ideas del autor, ideas de ustedes, ideas del autor. Entonces ustedes concluyen, cuando uno hace una conclusión en un ensayo, la conclusión en el ensayo o las conclusiones en el ensayo deben estar de alguna manera definidas en función de esas ideas principales. Trabajos de grado, proyecto de grado, trabajo de grado, trabajo de grado, trabajo de grados finales. Esto es 2021. Entonces yo necesito que el próximo envía sea con conclusiones, con las conclusiones del caso, para que vamos alineando precisamente los resultados finales. Correcto, para eso tienen la guía ya de qué significan las conclusiones. Bueno, yo lo busco, niñas, porque yo creo que por ahí, a mí me tocó revisar el semestre pasado como 2 o 3, y si los encuentro se los envío como ejemplo. ¿Listo? Listo. Ensayo. Carlos, una preguntita. O sea que solamente ya te vamos a hacer un último envío a vos. O otra revisión antes del último envío. No, la idea es que tengamos una revisión antes de. Ajá. ¿Cierto? Porque yo pienso que con todo este enredo de las APA, pues
yo medianamente entendí algo, pero realmente a mí personalmente me va muy mal con la zapa. Entonces pensaría que sí sería buena idea que tuviéramos una revisión antes del último envío para uno como ultimar detalles y tener más seguridad sobre el trabajo. Bueno, miren, sí, yo considero lo mismo y estoy totalmente de acuerdo que hagamos otra revisión. Miren, aquí encontré uno del año 2020. Del año pasado, ¿cierto? Esto es Daniela Palacios, habla de la relación entre liquidez, riesgo, rentabilidad y su influencia en la toma de decisiones de inversión en las empresas del Oriente Antioqueño. Miren que este, por ejemplo, tiene 13 páginas, ¿cierto? Título, su nombre, el programa, sus direcciones de correo electrónico, hay que presentar el resumen del ensayo, se presenta la introducción, aquí yo hago unas observaciones de temas de conector, ¿cierto? Se presenta la introducción, por eso les digo que la introducción por lo general uno lo hace al final, uno ya sabe, cuando uno ya tiene el contexto real del ensayo como tal, ¿cierto? Aquí comienza con sus ideas, aquí habla de los antecedentes del manejo financiero, aquí manifiesta un tema de conector. Entonces fíjense en las ideas, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, el enredo que tenemos con el tema de la sangría. Miren, por ejemplo, que esto hace parte de un tema de un autor, ¿cierto? Y miren, entonces es una sangría a un lado, derecho, izquierdo, y luego aquí, perdón, aquí es derecho y aquí es izquierdo. Entonces aquí hice la observación respectiva. Aquí viene otro autor, viene y habla aquí de las ideas, ¿cierto? Vienen más ideas, son muy pocos autores como tal. Aquí viene otro, riesgo como elemento orientador. No soy muy amigo de los títulos en el ensayo, sino que básicamente es un tema de corrido porque eso es lo que verdaderamente se debe hacer. La rentabilidad, Miren que esto es uno de 13 páginas. Aquí hago pues una relación de cuál es la relación entre liquidez, riesgo y rentabilidad. Y vienen las referencias. Y entonces mi pregunta es aquí, aquí viene la parte de las conclusiones, miren acá, ¿cierto? Para concluir es importante analizar todos los acontecimientos ocurridos en la actualidad, verificar el estado en que las pequeñas y medianas empresas del municipio de Río Negro quedaron en cuanto a su liquidez y así poder ajustar la realidad a las demandas del mercado. Yo creo que por ahí tengo otro, ¿cierto? Yo les puedo pasar donde yo hice mis correcciones. Aquí yo estaba como jurado, no como asesor, ¿cierto? Estas son mis correcciones como tal. Entonces yo les puedo pasar para que ustedes se guíen, ¿cierto? Se guíen, más las recomendaciones que les hice hoy, ¿cierto? Yo creo que por ahí hay otro. Evaluación de jurado. Guía de evaluación, este es de Daniela, no sé, creo que por ahí hay otro, yo voy a buscar otro. Pero les voy a enviar para que ustedes lo tengan como guía, ¿les parece? Claro que sí. Carlos, le pregunto, ¿quiere decir entonces que las conclusiones en sí hacen parte del mismo escrito, ¿cierto? Del texto como tal. Es como vamos a finalizar el ensayo, por decirlo así. Así es. Por eso aquí al final, pero uno ¿qué hace? Uno retoma desde el cuerpo hasta el final y concluye sobre eso. Es como, a ver, se los explico de esta manera. ¿Ustedes qué conclusiones sacan de hoy? ¿Quién me dice? Que siempre que se vaya a hacer una citación se debe igual hacer un aporte personal, digámoslo así, sea en acuerdo o en desacuerdo, ¿sí? Sí. Que siempre debemos fijarnos
el tema de las citaciones y cómo aplica la citación, si es corta o larga. Sí. ¿Qué más? ¿Habrá algo más? Que también debemos dar nuestras propias opiniones en de acuerdo o desacuerdo, de acuerdo a los autores que hemos planteado. Bueno, eso ya lo había dicho. ¿Qué más? ¿De qué más hablamos? Solo de eso. De la sangría. ¿De qué más hablamos hoy? También debemos tener en cuenta las puntuaciones, sí. Los signos de puntuación al momento de redactar. Sí, ¿qué más? ¿De qué más hablamos? No hablamos del cronograma. Sí, hablamos de cronograma y en ese estamos. Todavía no se ha concluido ese. Bueno, ¿y de qué más hablamos? Del cuerpo del ensayo, sí, de cómo debemos cerrarlo, concluir. Ajá, exacto. Entonces, ¿eso qué significa, niñas? Que las conclusiones es como un pequeño resumen de todo lo que hay en el cuerpo, solo que ustedes expresan con sus propias palabras cuáles fueron los resultados finales del desarrollo del tema. ¿Me hago entender? Niñas. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Irma, Kelly, Claudia, Paola. Sí, señor. Sí, señor. O sea, cuando, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando ustedes están en clase en una materia en particular, al final de la clase, el profesor les dice, recuerden que lo que hoy vimos esto y sirve para esto, que los resultados de esto van a utilizarse en esto, que las decisiones que se tienen que tomar básicamente deben estar enfocadas en esto. Es como un pequeño resumen de todo lo visto en la clase, ¿cierto? Pero con unos elementos ya muy concretos. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, eso es lo que finalmente se genera alrededor de la conclusión. ¿Correcto? Sí. Listo. Entonces, antes del 21 de abril, yo sugiero, niñas, que más o menos estaríamos hablando entre el 16 y el 21 de abril para finalizar el ensayo, que nos volvamos a ver. Estamos a 30 de marzo, eso significa que... Carlos, pues yo diría que de pronto no muy cercano a la fecha de la entrega del ensayo, porque dado que haya la eventualidad de hacer unas correcciones, también tengamos como el tiempito ahí. Sugiero el 12 de abril. Entre el 12, 15, no sé, algo por ahí para la cosa. Sí, el 12, el 12 de abril, lunes a las 9 de la noche. Sí, está bien. Sí, señor. O sea, sé que para este día yo ya debo de tener esos ensayos en plataforma para yo leerlos. Darles la realimentación del caso, así como el día de hoy, y ustedes tengan toda esta semana para que el 21 yo ya los tenga listos, para yo revisarlos entre el 16 y el 26, y entre el 27 y el 29 yo se los envíe a la coordinación. Carlos, pero lo que te enviamos para el 12 es el cuerpo terminado y las conclusiones. Cuerpo, conclusiones, todo, con referencias, así como está este. Para el 12 hay que tenerlo listo como está este. Es hacer de cuenta que es la fecha, como si fuera el 12 la fecha límite, solo que es para que uno revise y podamos tener tiempo de hacerle correcciones. Exactamente. Pero cuando dice todo como está ese le di resumen, introducción
coordinación, Sí, cuerpo, sí, todo eso Sí, para el 12. sí, sí, total. Y Carlos, y si lo mandamos el 12, ¿cuándo nos reunimos nosotros? ¿El mismo 12? El mismo 12. Sí, bueno. Sí. O sea, que O hay que sea, empezar temprano para poderlo... exacto, porque ¿qué pienso yo? Que ustedes tendrían todo este tiempo de aquí al 11 o de aquí al 12 para que me lo envíen. Y ya en la reunión, o si me lo envían antes, ese mismo 12, yo podría tener tiempo de leer y darles las recomendaciones del caso, ¿cierto? Y así ustedes tienen ok. esa semana de ahí para adelante para hacer las correcciones y que me lo vuelvan y me lo envíen el 21. Porque es que aquí también tenemos una Gabela Niñas, aquí también tenemos una Holgura. Fíjense que es entre el 16 y el 21 que se entregan los trabajos de grado al docente. Entre el 13 y el 15 de abril, yo debo enviar el listado de los que realmente van a pasar a la siguiente fase. Eso es una decisión mía, ¿cierto? Pero entre 16 y el 26 de abril yo tengo que estar revisando. O sea, hace que ustedes inclusive me pueden enviar antes del 27 porque el 27 yo tengo que entregar a la coordinación. Si ustedes me van a enviar antes del 27, significa que me van a enviar el final. No es para que me lo envíen sin las correcciones, no, es para que me envíen el final. ¿Correcto? Correcto. Listo. ¿Alguna otra cosa más? No, señor. Carlos, yo sí quería pedirle un favor de pronto en mi ensayo, que yo no sé si de pronto usted nos va a mandar correcciones acá en la plataforma, o para ver si falta mucho por el cuerpo en el mío, es que no sé ni cómo seguirlo. Como tengo que meter toda esa parte de finanzas, entonces yo quisiera saber si me falta mucho o no he tocado nada de eso todavía. Entonces... No, porque es que, o sea, si yo lo que les hice en este momento son observaciones generales específicamente de qué es lo que me hace falta desde el punto de vista de la forma. sí, Ya en el fondo yo les voy a mandar comentarios posteriormente. muchas gracias. ¿Correcto? Sí, Señor. Sí, señor. Y yo se las envío en la plataforma. Bueno, sí. Si todavía faltan 5 hojas o 2 o nada. Sí. Entonces, listo, quedamos pendientes de eso. ¿Qué más nos hace falta? No, yo creería que hasta ahí. Hasta ahí. Sí, Bueno, ya no más. ¿Me dejan Ya. ir? Suficiente por hoy. Sí, suficiente. Bueno, muchas gracias, Carlos, Carlos. recuerda montarnos el video para poder volver a revisar todo, Y la grabación. vale. ya quedamos atentos a las cuestiones para poder seguir profundizar más en el tema. Sí, claro que sí, claro que sí. Ok. Bueno, adiós, adiós. Bueno, descansen. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Chao. Muchachos. Chao.